Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga a todos. Blessings, blessings, blessings. God bless everybody. Un martes más, gloria a Dios. Another Tuesday. Un martes más de estudio. Another Bible study. Estamos aquí muy entusiasmados. We are very enthusiastic por muchas cosas que están sucediendo. for many things that are happening. Ha sido un mes de muchos retos. It has been a month with many challenges. Ya el mes casi termina, ¿no? Hoy, Hoy the también. month ends today. Yeah, o sea, ha sido un mes corto, pero al mismo tiempo It's muy a short intenso. month, but a very intense one as Muy well. intenso, pero de mucho aprendizaje, With a lot of learning, de mucho crecimiento. a lot of growth. Hemos tenido We experiencias. have many experiences. Y lo más hermoso And the most beautiful thing es que en medio de todas estas circunstancias, is that in the midst of all of these hayan circumstances, sido circunstancias buenas good circumstances, o unas circunstancias no tan or buenas, maybe some circumstances that weren't as good, podemos decir que hemos podido sacar un extracto de ellas. but we have been able to take an extract out of them. Hemos podido sacar algo. We have been able to take something Y no out. solamente de esas cosas hemos podido sacar algo, And not only of those things have we learned, sino que en medio de estas but in the situaciones midst of all the situations, hemos visto el reflejo we have been able to see the de lo reflection que habita en nosotros. of what is inside of Hemos us. visto en acción We have been seen in action, los dones, the gifts, los frutos, the fruits, cómo han fluido de una how manera, have they flourished in such a way, porque a veces porque es fácil moverse en situaciones fáciles, because it's very easy to move in easy situations. pero cuando hay situaciones difíciles, But when you have hard situations, ahí es difficult cuando situations, se revela is when you see the revelation lo que hay en ti. of what is inside of you. Así que escuche bien eso. So listen to that very En carefully. medio de las circunstancias difíciles, In the midst of difficult situations, es ahí donde se revela lo que hay en tu corazón. is there where you reflect what you have in your heart. Y no es malo, And it's not bad, porque ahí tú puedes percatarte. because you could perceive. Por eso es que a veces yo escucho personas decir, That's why sometimes we hear people say, tú estás pasando por eso porque Dios te está probando. you're passing through this situation because God is testing you. Y cuando yo escucho eso, a veces como que yo digo, Sometimes I hear that and I get a little iffy. yo creo que Dios no tiene que probar I don't think that the Lord has to a ver try you, si tú tienes fe o no tienes fe. test you or your faith, Porque Dios sabe todo lo que hay en ti. because the Lord knows what you have inside, Cuando what you Dios carry. permite ciertas circunstancias en ti, When the Lord grants or lets you pass through circumstances, es en realidad no es para Él saber lo que hay en ti, when He allows that, it's not because He wants to know what is inside of you. sino para que tú mismo te des It's cuenta for you to notice lo que tú tienes what you carry o lo que te falta. or what you're lacking. Eso que estoy dando ahora son los comerciales que siempre damos al principio. These are the previews, as we always do. Así que mientras tanto seguimos saludando. So we still keep on greeting. Todo esto lo estoy impartiendo para que We're mientras giving you tanto this while other people start usted connecting comienza a saludarse en el chat. Dios les bendiga and a todos los start que se están blessing others that are conectando. connecting with you. Tú puedas compartir este So you live. could share this live. Comparte el live. Share the live. Yo sé que va a ser una noche muy linda. I know it's going to be a beautiful night. Quiero compartir algo I want to share something with you que yo sé que va a ser de beneficio that I know that's going to be of a benefit para todos. for everybody. Así que comparta, So share. reciba un fuerte abrazo, Receive a strong hug. reciba saludo Receive greetings de nuestro apóstol from our y la apostle profeta and prophet Israel y Dalimar Peña. Israel and Dalimar Peña. También reciba saludo de parte de nosotros, Receive greetings from el us as pastor well. Anthony Pastor y Anthony Elder Tammy, mi and Elder esposa. Tammy, my wife. Así que estamos aquí para el cumplimiento de la asignación que nos ha We are tocado here to accomplish the assignment that has been placed over us, y amamos lo que hacemos. and we love what we do. Me encanta esto. I love this. ¿Por qué? Porque cuando nosotros impartimos, Why? Because when we impart, nosotros somos recipientes donde we are recibimos recipients as well y de and lo que receive. entonces nosotros recibimos, nosotros impartimos. So what we receive is what we impart, Quiere decir que lo que yo voy a impartir sobre usted hoy which means that what I'm going to impart over you tonight es algo que yo recibí is para something mí that I already received for y myself, yo creo que usted sea bendecido de and la I misma want you to be manera. blessed in the same De way. igual forma, las aquellas personas que están conectando por The same way, primera all of vez, you that are connecting for the first time, bienvenidos, welcome, bienvenidos. welcome, Y aquellos que nos van a ver en un futuro, and those that are going to be seeing us in the future, bienvenidos. welcome as well. Así que vamos aquí. We're Y here, antes de terminar de empezar a saludarles, les estaba comentando and before we started greeting you guys, we were commenting, y decía que muchas veces escuchamos
And I was saying that many times we listen to, decir, no, estás pasando por eso porque Dios te está probando. we hear that saying that you're going through that because the Lord is Y testing you. Dios quiere saber si tú tienes And the fe. Lord wants to know if you have faith. Dios quiere saber si tú estás He wants to know fuerte. if you're strong. Dios quiere saber cómo tú vas a trabajar esta circunstancia. He wants to know how are you going to deal with this Y situation. cuando yo escucho decir eso, And when I hear that being said, a mí me rebota un poco. I rebuttal a little bit. Porque Dios conoce cada parte de nosotros. Because the Lord knows every part of us. Dios sabe lo que hay en nosotros. He knows what we carry. Yo puedo definir eso y decir I can define that and que say cuando Dios permite ciertas that when the circunstancias en Lord nuestra vida, allows certain circumstances in our lives, Dios no lo está haciendo para Él ver lo que tú tienes o lo que He's tú not haces. doing it to see what you're going to do with it Sino or what you have. Dios lo está permitiendo He's allowing it para que tú mismo te des so cuenta you could notice, qué es lo que tú tienes know what you carry y qué es lo que te falta. and what are you lacking. Pero no es el tema de esta noche. But that's not the subject for Yo tonight. quiero hablar de otra I cosa. want to speak on something else. Eso es algo que alguien necesitaba esto That en was este that momento. somebody needed that in this moment. Amén. Así que más, Amen. bienvenidos a todos los que siguen conectándose. Welcome to everybody that's Bendiciones, connecting now. bendiciones. The Blessings. Flow Kingdom Ministry, The Flow familia. Kingdom Ministries, welcome. Les amamos, les amamos. Family, we love you. Un abrazo de la distancia a A toditos. hug at the distance to everybody. Bueno, vamos allá entonces. Let's start. Ok. Tú sabes que una de las cosas, Tammy, You know, one of the things, Elder Tammy, una de las cosas que más nosotros los seres humanos, one of the things that us as human beings, muchos tenemos en común. many have in common. Yo no sé si alguien se va a identificar con esto, I don't know if some of you will identify pero yo with estoy this, seguro que más de uno sí. but I'm more than sure that more than one will. Y es que nosotros los seres humanos, And that is that us as human beings hay quienes tienen el privilegio de que no. some of you have that privilege that you don't. Pero yo sé que hay muchos aquí que estamos, podemos estar en común en esto. But I know there's many here connected that are common in this. Y es que somos bien impacientes. And that is that we are very impatient. Somos bien impacientes. Very impatient. Es bien difícil It's very difficult que cuando uno llega a un lugar for us to come to a place y encuentra una fila larga, and find a long line. Puede llegar el momento The moment could come de que tú llegas y haces la cola para llegar al lugar donde tengas que ir o lo que tengas que hacer. where you come and you just make the line to go into the place wherever you want to go. Pero cuando tú llegas But when you get there y ves la fila bien larga, and you see a long line, dice, wow, esto está demasiado lleno, aquí me you voy a say, demorar wow, this muchísimo, is so full. I'm going to be super late in this. pero me voy a quedar. But I'm staying. Pero te quedas en la fila, You stay in line, pero llega un momento but there comes a moment que te entra como un desespero. where you start getting desperate. Te pica la cabeza, Your hair te starts sientes itching, nervioso, you start getting pero esto es nervous. mucho tiempo, It's a long ya time. llevo aquí media It's hora, been 30 minutes aquí and llevo I'm 20 still minutos, here, 20 minutes and I'm comienzas a still mirar al here. frente You start looking to the y front, llegamos al punto que hasta discutimos con la persona que está atendiendo. and it comes to the point where you start arguing with the person Oye, that's pero avanza hosting. porque yo necesito avanzar. Hurry up because I have to hurry. Y porque somos impacientes. Because we are impatient. También podemos ver We also could see el caso de que tenemos apetito, tenemos hambre the case that we could be hungry y estamos tan desesperados por suplir esa necesidad and we're so desperate to supply for that necessity que en vez de llegar y cocinar that instead of coming home and cooking o esperar que la comida esté, or just waiting for the food to cook, to be sentarte ready, a esperar que una comida saludable wait and eat something very healthy y poder sentarte a saborearte su comida. and, you know, just eat your food in peace. Pero por el desespero y la impaciencia, But you're so desperate and impatient. para eso existen That's why los fast we food. have fast foods. Son lugares que tú vas Are places that you go y inmediatamente tú llegas, la comida te la sirven. and immediately you go in. Es rara That's la vez que te digan, oye, tienes que esperar 5 minutos, It's 10 very minutos. rare, or sometimes just like 5 minutes, 10 minutes. Pero en realidad But in reality, son comidas rápidas. they are fast foods. Tú llegas, You go, pides la comida you order, y te la comes. and you eat it. Pero tristemente, But sadly, las comidas más dañinas the worst food son las que existen en los fast food. is the food in fast food Por la impaciencia, because of the impatience. podemos ingerir un alimento We could intake que está cargado that has many. no decir nutriente, la palabra no es nutriente, sino It's loaded in calories, calorías, calorías, grasa, diferentes cosas
different things que no hacen bien a nuestro sistema. that harm our system. Ahora, pero nosotros por el desespero But we're so y desperate, por el corre-corre que vivimos, and in the rush that we live las in, ingerimos. we Y intake por, that. por eso vemos tanto sobrepeso, That's why we see so many obese people, diferentes enfermedades many other sicknesses, y muchas cosas que provocan and en el many ser humano. things that are caused in the human being. Pues en eso es que yo me quiero basar. That's what I want to focus in now. Yo quiero hablar I want to speak on it. acerca de cuando nosotros nos apresuramos When we rush a los planes, the plans, a los the propósitos purposes que Dios tiene para con that the nosotros. Lord has for us. Porque a Dios nos ha hablado Because the Lord has spoken to us, y yo he hablado de esto ya las últimas semanas. and we've spoken about this last week, Que Dios da una palabra that the Lord gives you a word, y nos preguntamos por qué todavía no ha llegado la and we respuesta. ask ourselves, why haven't we received an answer yet? Entonces no actuamos bajo las instrucciones que se nos han And we dado, don't act on the instructions that we have received, sino que nos sentamos a esperar. but we sit and wait. Pero cuando no vemos que la respuesta llega, Then when we don't see an answer queremos come, actuar nosotros. we want to act ourselves, Porque queremos because we want acelerar to accelerate la palabra impartida. the word that was imparted, O porque queremos acelerar or because we want to accelerate el plan de Dios. the plans that the Lord has. Cuando Dios va a hacer algo, When the Lord's going to do something, Él sabe el momento indicado, He knows the precise time, el tiempo preciso, the precise la moment, hora indicada the indicated time, y el momento específico and the perfecto specific para moment, actuar. specially for Him to work. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros So it corresponds to us mantenernos alineados to stay aligned a lo que Él ha dicho, to what He has said, a lo que Él ha hablado que ha de hacer, to what He said He would do, cumplir las instrucciones make the instructions or follow the instructions, y dejar que Él actúe. and let Him act. No intentar nosotros Not try us ourselves accionar, to act, porque tristemente because sadly, vamos a alterar we will alter el plan y the propósito plan and the purpose de Dios of God sobre ti, over you, sobre una cosa or something that you o have, sobre un lugar or a place del cual Él ha de accionar. in which He will Y act. nosotros, And us, como somos tan buenos metiendo la cuchara, we're so good putting our spoons in, metemos la cuchara we put in the y spoon, podemos contaminar, and we could contaminate, podemos alterar we could alter lo que Dios ha de hacer. what the Lord will do. No porque Él no lo haya planificado bien, Not because He hasn't planned it sino well, porque nosotros entramos because we enter e interferimos and interfere el plan de Dios. the plan of the Lord. Fíjate, toda la naturaleza. Nature, Mira, yo voy a decir esto. I'm going to say this. ¿Cuánto tiempo How much time le ha dado Dios a la naturaleza para formar un hongo? has the Lord given the earth or nature to create a mushroom? O sea, Dios le ha dado un tiempo específico He's received a specific time a la naturaleza to nature para accionar. to act. Entonces, cuando vamos a hablar, voy a coger de ejemplo el hongo. I'm going to take an example, the mushroom. El tiempo que Dios le ha dado como instrucción al hongo para formarse The time that the Lord has given that mushroom as an instruction to form itself son 6 horas. is 6 hours. Ahora, mi otra pregunta sería, My other question would be, ¿cuánto tiempo how much longer le toma would it take para formar un roble firme? to create a tree, a firm, I don't know what that wood is called, roble. El roble. It's a very strong wood. Ya, ese mismo. Es decir, que el tiempo determinado The determined time para que un roble sea for firme that tree to be sturdy se demora unos 60 años. is 60 years. Ahora, nosotros tenemos la capacidad We have the capability para cambiar esta ley de crecimiento to natural. change this natural order of growth. La ciencia ha logrado avances, Science has advanced, unos avances increíbles incredible advance, con relación a este tema, with relation to this subject, en este tema y en este campo. in this subject and in this field. Tras muchos experimentos, Many experiments, hasta cierto punto, until certain points, se ha logrado a través de injertos, they have been able to put them together, a través de hormonas hormones y otros elementos and químicos other elements, other chemical han elements sido utilizados have been used para este propósito for this purpose, y se han conseguido algunas cosas. and they have been able to achieve something. O sea que la ciencia ha avanzado. So science has O sea, advanced. Mira,
Dios le ha dado un tiempo determinado a la naturaleza, como decíamos al The principio. Lord has given a predetermined time to nature for a Hay un specific tiempo time. específico There's specific times para que la mata de plátano for the banana tree de plátano. give us bananas. Pero la ciencia en este tiempo que But vivimos science hoy in this time where we live, in these times where we live now, ha logrado avances increíbles has advanced incredibly y ha logrado alterar este plan. and have been able to alter this Porque plan. Honestamente, yo no sé el tiempo determinado para que un plátano salga de la. Honestly, I don't know the specific timeline that a plantain or a Pero banana would take to Lo grow. estoy tomando por ejemplo. But I'm taking it as an example. Yo no sé exactamente el tiempo determinado. I don't know the precise determined time. Pero a través de químicos, But by the chemicals, a través de injertos, by the injerts, a través de elementos, by elements, hemos visto que la ciencia ha logrado. we have seen that science has been able. Por ejemplo, vamos a poner que la mata de plátano en salir el pámpano y en salir los plátanos demoraría, qué sé yo, 5, 6, 7 meses, no sé exactamente. Maybe the plantain tree takes about 5-6 months while the flower comes out and the plantains comes out. I'm not sure. No sé exactamente. Not sure, sir. Pero la ciencia But science ha logrado acelerar este proceso has been able to accelerate por la this demanda timing tan grande que hay de because pedidos. of the need of the product. Tú pasas por una finca de plátanos ahora mismo You go through a field of banana field y encuentras que no hay ni un plátano en ninguna and de you las see matas. that there's no bananas in the trees. Ahora, pero tú pasas de aquí a un mes And in a month, y encuentras todos los plátanos amarillos. and all the bananas are yellow. Ahora, ¿cómo ha pasado esto? How has that happened? Por el aceleramiento tan fuerte que ha logrado el avance en la ciencia. Because of the acceleration that there has been in science. Ahora, ¿cuál es la diferencia y cuál es la consecuencia de este aceleramiento? What's the difference and what's the consequence of this acceleration? El resultado es el siguiente. The result is the following. Y es que aunque se acelera el proceso And that is, even though the process is y accelerated puedes obtener ese producto and you could inmediatamente obtain it immediately o en un tiempo más acelerado, or in a shorter period of time, te aseguro a ti I assure you que ese elemento, ese fruto that that fruit no tiene los nutrientes reales. does not have or that does not possess the real nutrients. O tal vez no los reales, Not the real, pero sí tiene sus nutrientes reales, it has its nutrients, pero están acompañados but they are accompanied de una sustancia by a substance que los está contaminando. that is contaminated. Es decir, que no está tan saludable So it's not as healthy como si hubiesen salido orgánicamente. that if they had come out organically. ¿Qué sucede entonces? What happens? Al tú ingerir ese alimento que no es By you orgánico, intaking that non-organic product, provoca en ti una contaminación interna it causes in you contamination en la que internally, puedan haber consecuencias a in largo which plazo you could have a long-term consequence, o a corto plazo or short-term, o a largo plazo, or long-term, pero pueden haber consecuencias. but there will be consequences. ¿Por qué? Why? Porque no salió orgánicamente, sino fue acelerado Because it's not organic and it was accelerated fueron acelerados por avances que han because of venido. the advance. Y eso en realidad lo que hay son químicos y And no that's son the chemicals. nada saludables para tu In cuerpo. reality, it's not healthy for your body. Ahora, pero todos estos cambios All these changes logrados en aquello que Dios desde un principio placed in that the Lord has from the beginning había hecho bueno para el ser humano, has made good for the human being. hoy en día, Nowadays, por la misma ciencia, because of the science, se comprueba we could prove que tienen efectos nocivos that they have consequences, effect para la salud de nosotros, los for seres humanos. our health as human beings. Ahora, tú dirás, Pastor Anthony, ¿qué es lo que tú estás tratando de decirnos And con you might todo be esto? saying, Pastor Anthony, what are you trying to tell Ahora, us with all of this? veamos lo que quiero decir sobre este tema. Let's see what I want to say about this subject. Número uno, Dios tiene su tiempo Number one, the Lord has his time para cumplir sus propósitos. to accomplish his purpose. Dios tiene su tiempo The Lord has a time para cumplir sus to propósitos. accomplish his purpose. La naturaleza es el gran ejemplo. Nature is the biggest example. Así como yo no puedo apresurar el crecimiento natural, Same way that I cannot accelerate the natural growth, no conviene it's not good que trate a mi manera
for me to try apresurar el cumplimiento and accelerate the purpose, de los propósitos y planes de Dios. the accomplishment of the purpose of the plans of the Lord. Pero si trato de hacerlo, But if I try to do it, lo más probable most likely es que el enemigo utilice mi carnalidad is that the enemy uses my flesh para colocar tropiezos to cause me to trip y producir roces and fall and just like y un rompimiento. rub against something and then break. Para entender un poco más esto, So we can understand it a little better. Marcos capítulo 8, Mark chapter 8, versículo 31 al verse 33. 31st verse to 33. Marcos 8, Mark 8, vamos a ver qué sucedió aquí. let's see what happens here. 8, 31 al 33. Chapter 8, verses 31 to 33. Mira lo que dice. Entonces Jesús comenzó a decirles And then the Lord started to tell him que el Hijo del Hombre that the son of the man tendría que sufrir muchas cosas terribles would have to suffer many sufferings y ser rechazado por los and ancianos, be rejected by the elders, por los principales sacerdotes for the main holy priest, y por los maestros de la ley religiosa. and for the teachers of the religious law. Lo matarían, They would kill him, pero 3 días después but 3 days after resucitaría. he would resurrect. Versículo 32. Verse 32. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, While he was speaking about that openly with his disciples, Pedro lo llevó aparte Peter pulled him aside y empezó a reprenderlo and started rebuking him por decir esas cosas. for saying those things. Jesús se dio la vuelta, The Lord turned around, Jesus, miró a sus discípulos and looked at his disciples y reprendió a Pedro. and rebuked Peter. Y le dijo, aléjate de mí, Satanás. And he said, "Get away from me, Satan." Eso lo dijo Jesús. Jesus said that. Ver las cosas solamente desde el punto de vista humano, Things from just a human standpoint, no del punto de vista de Dios. not the standpoint of the Lord. ¿Qué estaba haciendo Pedro What was Peter doing con todas sus buenas with intenciones? all his good O intentions? sea, Jesús le está diciendo a ellos Jesus is telling them todo lo que iba a suceder, what was going to happen. todo lo que iba a acontecer. What was going to happen. Jesús se lo está hablando a sus discípulos. He was talking to his disciples. Pedro está escuchando Peter's listening todo lo que Jesús está hablando what the Lord is saying, y toma la grandiosa decisión and he makes that marvelous decision de jalar a Jesús to pull Jesus y aside comenzar a decirle, and stop telling tú him, no tienes que hacer eso, "You don't have to do that. tú no deberías de pasar por estas You cosas. shouldn't be going through these things." Y Jesús lo reprende. And Jesus rebukes him. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pedro con todas sus buenas intenciones? What was Peter doing with all his good intentions? Estaba He interfiriendo was interfering en el plan de Dios. in the purposes. ¿En of God. cuántas ocasiones How many occasions tus propias palabras your own words se han vuelto contra ti have turned against you por creer ser la persona because you believe you're the person, elegida chosen para person, decir las cosas? to say things? Por creer estar haciendo Because you think you're la doing voluntad de Dios, the will of the Lord. a veces estamos obstruyendo. Sometimes we're just an obstacle. O sea, a veces escuchamos a alguien Sometimes we listen to people que say, quiere hacer algo or they want to do something, y nosotros comenzamos and we start a hacer algo, entre comillas, correcto, que parece bien, into parentheses doing something that's apparently correct, y tal vez el consejo que tú estás dando no está mal. and probably the advice that you're giving that person is not a bad O sea, advice. vamos a poner que yo diga ahora mismo, yo quiero caminar y quiero bajar para la ciudad caminando, Maybe I could say right now, I want to walk to the city right porque now vamos a poner que yo recibí las instrucciones because I received the y el instructions, Padre me haya dicho a mí, and the Father has told Pastor me, Anthony, yo necesito Pastor Anthony, I need you que tú comiences a caminar to start walking desde donde tú estás from where you're at now y llegues hasta la ciudad. and come down to the city. En 1 hora y 15 minutos, In an hour and 15 en minutes, automóvil yo llego a la ciudad. in a car, I will get to the city. Usted se puede imaginar yo caminando You could imagine me desde donde yo walking estoy ahora from mismo where I'm at right now hasta la ciudad. to the city. O sea, es mucho tiempo. It's a long time. Y tal vez yo recibo esas And instrucciones. maybe I could receive those Porque instructions en ese camino yo caminando, because in that path, me walking, tal vez el Padre ha de hacer algo. maybe the Father will do something. Si yo estoy recibiendo instrucciones del Padre, If I'm receiving instructions from the es Father, porque Él algo quiere it's hacer. because it's something He wants to do. Y yo vengo y le comento lo que yo recibo. And I start
commenting what I want, yo what I received. yo se lo comento a mi esposa. I commented to my Yo le digo, husband, tú to my sabes que yo wife. recibí unas instrucciones. You know, I received some instructions. O tal vez no, tal vez a ella y a un grupo de personas. Maybe to her and a group of Yo people. recibí estas instrucciones. I received these Y yo instructions. necesito a ejecutarlas y hasta acatarlas. And I need to execute them. Y tal vez alguien me escucha diciendo esto. And maybe somebody hears me saying this. Y me puede decir, pero tú no necesitas hacer eso. And says, you don't need to do that. ¿Por qué tú tienes que caminar hasta la ciudad? Why would you need to walk to the Te city? puede pasar algo por el camino. Something could happen on O the sea, way. la persona me está aconsejando. The person is giving me an advice. No es malo lo que está It's haciendo, not bad what he's doing, pero él no sabe lo que yo recibí. but they don't know what I received. Yo le estoy contando lo que yo recibí. I'm telling them what I Pero él received. no vivió la experiencia de recibir But esto. he didn't have the experience that I had receiving Y this. tal vez no entienda las instrucciones que yo So he recibí. doesn't understand the instructions that I received. Al yo compartirle, By me sharing it él de su buena intención, with his good intentions, decirme, no, tú no puedes caminar ese tiempo. he wants to tell me, no, you Te can't vas a walk lastimar that los time. pies. You're going to hurt your feet. Te puede suceder algo en el camino. Something could happen in Un the carro te way. puede A atropellar, car could hit you, etcétera, etcétera, etcétera. etc. En realidad, las intenciones de él In reality, the intentions tal vez no sean malas, are not bad, pero está interfiriendo but it's en interfering el plan de Dios. with God's plan. El caso que está sucediendo aquí, The case that's happening here, Jesús le está diciendo a sus discípulos the Lord is telling his lo que ha de disciples pasar, what's about to happen, lo que va a suceder, what's going to happen. y pero dice, tú no puedes pasar por esto. But you can't pass Tú no by tienes this. que pasar por You esta don't need to situación. pass through Y this Jesús situation. inmediatamente se voltea, And Jesus immediately turns mira a sus around, discípulos, looks at his pero se disciples, dirige a Pedro, but directs le dice, himself to Peter apártate de mí, and says, Satanás. get away from me, Satan. Porque por no era a Pedro directamente, It wasn't straight to sino a lo Peter, que estaba operando en Pedro en ese but what was momento, operating que in lo que Peter in that estaba moment intentando that was trying era obstruir to obstruct y tratar de interferir and interfere el plan y propósito de Dios Padre. the purpose and the plan of the Lord Father. Por querer estar haciendo, muchas veces nosotros, por querer estar Sometimes, haciendo la voluntad de Dios, Because we want to do so many things in the will of God, a veces estamos obstruyendo su propósito. we sometimes obstruct his purpose. Y el problema más grande que tenemos And the biggest problem that we have es que estar pretendiendo is ayudar a Dios pretending to help the Lord, para dar solución to give solution, y al and final at the end, terminas you end up interfiriendo interfering en su propósito. in his purpose. O sea que número uno, Number one, estuvimos hablando acerca de que la consecuencia we were eh, speaking about the consequences que Dios tiene su tiempo that the Lord has his para time cumplir su propósito. to accomplish his Ahora, purpose. yo quiero hablar ahora Now I want to como talk segundo punto as the second es subject. que qué consecuencias What consequences produce produce interferir en interfering el cumplimiento in the accomplishment de los of the propósitos purposes de Dios. of the Lord? Faraón dijo algo Pharaoh said something cuando Dios le dio instrucciones a Moisés when God gave instructions to Moses, para que Moisés fuera donde Faraón when he told him to go to Pharaoh y le diera la palabra que and Dios give le him mandó the decir. word that the Lord had given him. Cuando Moisés se presentó When Moses presented y himself le habló de parte de Jehová, and spoke to him in behalf of the Lord, Faraón dijo, he said, no conozco a Jehová I don't know Jehovah, y jamás and I never dejaré ir al pueblo. I'll never let the people go. Jamás dejaré ir a Israel. I will never let Israel go. O sea, Faraón no quiso recibir las He instrucciones didn't want to receive the instructions, y interfirió and he interfered en el propósito y plan de Dios. in the purpose and the plan of the Lord. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Now, what was the Fíjate, consequence? la petición de Dios fue clara The petition of the Lord was clear, y Moisés transmitió el mensaje and Moses gave him the message, y Faraón lo desechó. and he rejected it. La consecuencia The consequence por interferir en el plan de for Dios interfering in the plan of the Lord fueron duras para were Faraón. very hard. ¿Cuál fue la consecuencia? What was the consequence? Que cuando entonces Then, pasó el ángel de la muerte, when the angel of death passed, el primer hijo de Faraón, his first son, el heredero del trono, the one that was going to be at the throne, el que iba a heredar, the one that was going to receive the inheritance, murió. died. Las consecuencias The consequences por interferir en el plan y for propósito de interfering Dios in the plan and purpose of the Lord fueron muy duras para el were Faraón. very hard for him. Su primogénito His firstborn pagó con su vida paid with his life
por las consecuencias the consequences de que su padre of his father, rechazó, of rejecting, interfirió interfered, y quiso and obstaculizar wanted to be as an el obstacle, plan the plan y and the propósito purpose de Dios. of God. Ahora bien, Now, interferir en interfering los planes de Dios, in the plans of the esto God, es como tercer punto, as this is the third point, interferir en los planes, interfering in the plans, hablando contra, ahora sí, hablando contra los que han sido escogidos, speaking against those that have been chosen, tiene sus has consecuencias. its consequences. Escuche bien esto. Listen to this. Interferir en los planes de Dios, Interfering in the plans of the Lord, hablando speaking contra los que han sido escogidos, against those that have been chosen, tiene has its consecuencias y consequences, consecuencias graves. and very, very severe ¿Quieres consequences. verla? You want to see? Vamos para Números, capítulo 12, Numbers 12, del versículo 1 verses 1 al versículo 10. to verse 10. Esto está muy bueno. This is good. Sigue compartiéndolo. Keep sharing it. Así que le voy a dar break. I'll Números. give you a chance. Números, Numbers capítulo 12, chapter 12, versículo 1 verses 1 al versículo through 10. 10. Mira lo que dice la escritura. Look what the scripture says. Mientras estaba en Acerot, While he was in Azeroth, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había Miriam- casado con una cusita. Miriam and Aaron had criticized Moses because of the person that he married. Dijeron, They said, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? has the Lord only spoken through Moses? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Hasn't he spoken through us as well? Y el Señor los oyó. And the Lord heard him. Ahora bien, Now, Moisés era muy humilde, Moses was very humble, más que cualquier otra persona en la more tierra. than anybody on the earth. Así que el Señor llamó inmediatamente a Moisés, So the Lord called immediately Moses, a Aarón, Aaron, a Miriam Miriam, y les dijo, and they said, vayan los tres al tabernáculo. the three of you go to the Y tabernacle, los tres fueron allí. and the three of them went. Entonces el Señor descendió en la columna de nube Then the Lord descended in a column of clouds, y se detuvo en la entrada del tabernáculo. and he stopped at the entrance of the tabernacle. Aarón y Miriam llamó él. He called Aaron and Miriam, Ellos dieron un paso al frente and they stepped forward, y el Señor les habló. and the Lord spoke to them. Escuchen lo que voy a decir. Listen to what I'm going to say. Si hubiera profeta entre ustedes, If there was a prophet within you, yo, I, el Señor, the Lord, me revelaría en visiones would reveal in dreams, y le hablaría en sueños, and I would speak in dreams, pero no con mi siervo Moisés. but not with my servant Moses. De toda mi casa, Of all my house, Él es en quien confío. he is the one I trust in. Mira lo que el Señor le está diciendo. Look at what the Lord is saying. O sea, él escuchó la murmuración de Aarón y He Miriam heard their comments y les está dejando and claro was making it clear que si hubiese habido otra persona, that if there was another person, Él la hubiese escogido. he would have chosen them. Pero no existía nadie But there didn't exist que nobody no fuera Moisés. that was not Moses. Por eso dice, de toda mi casa Él es en quien That's confío. why it says, of all my house, he's the one I trust in. Versículo 8. Verse 8, Yo le hablo a Él cara a cara, I speak to him face to face, con claridad clearly, y no en acertijos. and not in guessings, Él riddles. ve al Señor como Él es. He sees the Lord how he is. Entonces, Then, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? why are you criticizing him? Esa es la pregunta que le hace el Señor That's what the Lord is asking a Miriam to Miriam y a Aarón. and Aaron. Le dice, entonces, He says, well, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? why did you not fear in criticizing my servant Moses? El Señor estaba muy enojado con ellos, He was very mad with them, the según el Lord, versículo 9, according to verse 9, y se fue. and he left. Cuando la nube, versículo 10, Verse 10, cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, when the cloud left from being on top of the tabernacle, allí estaba Miriam there was Miriam con su piel tan blanca como la nieve, with her skin white as snow, leprosa. with leprosy. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, When Aaron saw what had happened to her, se volvió loco. he got crazy. O sea, María y Aarón Maria
and Miriam? Sí, María y Aarón, Miriam and Aaron sintieron celo felt jealousy del liderazgo de Moisés. of the leadership of Moses. María y Aarón sintieron celo del liderazgo de Moisés. Miriam and Aaron were jealous of Moses' leadership. Y dijeron ellos, and said to themselves, Moisés ha fallado. Moses has failed. Y buscaron la falla que tenía And Moisés. they were looking for his flaws. ¿Cuál era la falla? What was his flaw? Su esposa His wife es extranjera. was not from there. Lo criticaron, They criticized them. lo juzgaron They judged him. y decidieron que ellos podían guiar. Mira esto, Decided la situación fue tan crítica. the situation was so critical. El celo que ellos tuvieron fue tanto They were so jealous que ellos dijeron, that they said, óyeme, este hombre this man tiene un problema. has a problem. Ellos empezaron bien. They started well. Óigame, ellos empezaron bien al lado They de Moisés. started off well Pero besides cuando Moses. empezó el celo, But when they started getting jealous, dijeron, este hombre they said, this man tiene un problema has a problem. y su problema es And his problem que is se casó con una mujer extranjera. that he married a woman from another place. Lo criticaron, They criticized him. lo juzgaron They judged him. y decidieron And ellos they decided que ellos podían guiar mejor al pueblo. that they could direct better the people. Mira a lo que llegaron, Look at the point where they got. que ellos pensaron That they thought que ellos podían guiar mejor al pueblo that they could guide better the people. que Moisés, que no lo hacía bien. Then Moses was not doing it well. Y todo venía And it all came from por un celo. because they were jealous. Y por ellos querer venir entonces And because they wanted a to levantarse en contra del propósito stand against y the contra el purpose plan de Dios, and against the plans of the queriendo quitar a Lord, Moisés del medio taking Moses out of the para way querer hacerlo ellos. so they could do Y it. como Dios no es un Dios sordo, And since the Lord is not como deaf, Dios no es un Dios mudo, he's not a mute y Lord, como tampoco es ciego, and he's not él blind. estaba viendo todo lo que estaba He aconteciendo was seeing and hearing everything that was y happening. llamó a capítulo And he called them up, y llamó a capítulo a Aarón y a María. Aaron and Miriam. Ahora, ¿quién realmente decidía esto? Now, in reality, who decided this? ¿No fue Dios It was not God el que había puesto a Moisés en esa posición? that had placed Moses Si in that quien position. llamó a Moisés If the one that called fue el him mismo Dios con un was plan. the Lord with O a sea, plan, Dios no es un Dios loco. God is not a Si crazy Dios God. colocó a una persona en una If the posición, Lord places somebody in a position, nosotros no somos quien de cuestionar. we're not somebody to ask. Porque este es muy Question. joven para tomar esta posición. Oh, that person's too young O to porque take esta this persona está muy position, anciana. or this person is O too porque esta old, persona tiene una or discapacidad. because they're O disabled, porque esta persona en un pasado fue or adicta. because in the past they o- were an addict. Y ponen 40 calificaciones para mirar si puede o no puede dirigir lo que. And they put lo que 40 disqualifications to try and say that they cannot direct Entonces, what buscan la supposed to. manera de descualificar They look for the way of cuando lo disqualifying primero que tienes que when the entender first thing that you have to es understand quién fue quien colocó a X persona en X posición. is to understand who placed X person in X position. ¿Quién puso a Moisés en la posición en la que Who estaba? put Moses in the position Oye, which fue el was mismo him. Dios que venía bregando con It él. was the same, the Lord. Dios mismo that se le was dealing reveló with a him. solas. He was revealed to him Le by his dio alone, instrucciones. gave him instructions. Aunque Moisés al principio, Even if Moses at the beginning, con 30 excusas que with puso, 30 excuses that he put, 40, 60 excusas, las que haya puesto 40, 3, 4, 60, 5. any las type que of sea. excuses that he placed, Pero aún ahí, even there, Dios le dijo, the Lord ok, tú said, tienes un problema de tartamudez, you have a startling pues problem. no te preocupes, yo tengo Don't worry. a tu hermano Aarón aquí. I have your brother Aaron here. Él te va a ayudar, He's going to help. él te va a traducir, He will translate. él va a ser tu voz. He'll be your voice. O sea que de todas maneras, In other ways, fuera de la manera que fuera, regardless of whatever way it Dios was, lo había escogido a the él. Lord had chosen him. Dios lo había llamado The a Lord él. had called him. Aarón estaba ahí de asistente Aaron was just an y assistant. después cogió celo And then he got y jealous. dijo, a este hombre lo voy a sacar And yo he said, I'm going to take him porque le down conseguí un problema. because I found Y como le conseguí mistake. un problema, a problem. yo lo voy a desechar. I'm going to put him aside. Pero en realidad, But in reality, quien lo escogió fue Dios. who chose him was Y the Lord. Dios sabía lo que estaba haciendo And the Moisés. Lord knew what he was doing. Y Dios sabía quién era Moisés. And he knew who Y Dios Moses sabía was cuál era and la what he was problemática de doing. Moisés. And he knew what his Pero issues Dios mismo were. los confrontó a ellos But the Lord confronted y him le dijo, fui yo quien escogí a and said, Moisés. I was the one that chose him. Y hubo consecuencias por ellos And there were interferir consequences because they wanted en to el interfere propósito in the purpose de Dios. of the Lord.
Ahora, Now, Dios había escogido a Moisés, the Lord had chosen Moses así como él era, just how he was, con esas características de humanidad. with those human characteristics. Porque lo más lindo es Because the best thing is que cuando Dios te escoge, that when the Lord chooses Dios no you, es ciego, he's not blind, Dios no es sordo, he's not deaf, Dios no es mudo. he's not mute. Él sabe tu He problema. knows your problem. Él sabe de la patita que tú He cojeas. knows how you limp. Él sabe. He knows. Pero eso es lo bueno de Dios, But that's the good thing of the que Él Lord, muestra su gracia, that he shows his grace, su favor his favor en medio de tus in the problemas, midst of your para que no problems. puedas depender de ti, So you don't need to depend sino que la from gloria yourself, sea de Él. but the glory being Que his. puedas entender que lo que tú estás And you understand ejecutando that what you're lo executing, estás haciendo no porque tú seas perfecto you're doing it not because you're perfect o porque lo sepas hacer bien, or not because you know how sino to do it porque la well, gracia de Dios but because of the grace of the está Lord sobre tu is vida. over your life. No estoy aquí, yo estoy aquí ahora mismo, I'm right here, right no now, porque yo sea perfecto. not because I'm perfect. Tengo 40 problemas. I have 40 Óyeme, types of pero hay un problems, problema, but there is a porque el que problem, está aquí soy yo, because the one that's here porque is quien me me, escogió fue Dios. because who chose me was the Lord. Entonces no somos nosotros So it's not us de querer criticar to criticize y querer and try descualificar to a disqualify una persona somebody sin entender without que understanding está ahí porque Dios lo that puso. they're there because the Lord placed them in that position. Esto se está poniendo como que medio intenso. This is getting a little bit intense. Con esas características de humanidad, With those humanitarian characteristics, con todas sus fallas, with all his flaws, Dios puso a Moisés the Lord placed Moses porque él sabía because he knew lo que el pueblo necesitaba. what the people needed. Por eso en Números 12, 4, 9 y 10, That's why in Numbers 12, 4, 9, and 10, en ningún momento in no moment, Dios no juzgó la actitud de Moisés. the Lord judged Moses' attitude. Cuando él confrontó a los tres, o sea, que When los he mandó a buscar confronted a the los three tres, of them, él los mandó a buscar a los tres, he confronted the three of them. su diálogo His dialogue fue con Aarón y María y Miriam, perdón. was with Aaron and Miriam. Dios no juzgó The Lord did not judge la them, actitud de Moisés, did not judge Moses' sino la de sus actions, hermanos, but the ones of his brothers, porque ya Dios sabía la because the Lord situación de already Moisés. knew Moses' situation. Pero ellos But they querían interferir wanted to interfere en lo que Dios iba a hacer con Moisés y su pueblo. in what the Lord wanted to do with Moses and Ahí the está el people. problema. That was the problem. Cuando queremos llevar la vida de los demás, When we want to live others' lives, cuando queremos interferir when we want to interfere en lo que Dios quiere hacer, in what the Lord wants to do, ahí es que está el problema. then that's when Dios problems happen. no juzgó God did not judge la actitud de Moisés, Moses' acts, sino la de sus hermanos. but of his brothers. Y la consecuencia The consequence por interferir en el plan de Dios, for interfering in the Lord's plans, Dios está mostrando la fidelidad de sus hijos. he's showing faithfulness of his children. En lugar de nosotros Instead of us de tratar humanamente de cambiar las cosas, trying to change things humanly, interfiriendo en el propósito de Dios, interfering in God's yo voy a purpose, terminar ya. I'm going to finish. Mejor es interceder a Dios, You best to intercede to the Lord, pedirle a Él ask him para que coloque su visión en nuestras vidas so he puts his vision in our lives y que nos ayude a ser fieles en and todo he helps momento us be faithful at all times. y que aprendamos a luchar And we learn how to struggle and todos fight juntos all together por la asignación de Dios. for the assignment of the Lord. Y concluyo como empecé. And I'm going to end this how I started. Recordemos, Remember, el hongo crece en 6 horas, mushrooms grow in 6 pero un roble hours, and trees, crece en 60 it años. takes 60 years. Dios se toma su tiempo The Lord takes his time para formar una vida to shape a life, madura mature y creciente. and growing. Así que mi hermano, So my brother and sister, no intentemos let's not try interferir en los planes de Dios, interfere in the plans of the Lord en lo que Dios está haciendo. and what the Lord is doing. No somos quien de juzgar. We're not the person to judge. Si sabe, If you know, si está capacitado, if they're capable, si no está if they're capacitado, not capable, o si no ha hecho esto todavía. if they haven't done this Óyeme, yet, si quiere hacerlo if they want to do it, y Dios lo colocó en esta and the Lord posición, has placed them in that position, Dios fue quien lo hizo. the Lord was who placed Si them Dios there. ha puesto un plan
If the Lord has placed a en plan tu vida in your life o en la vida de tu hermano, or in the life of your en brother, la vida de tu familia, in the life of your en family, la vida de quien esté a tu alrededor, in the life of anybody that's around you, no queramos interferir. let's not want to interfere. A veces queremos hacer las cosas de una manera positiva, Sometimes we want to do things positively, no por querer hacer daño, not because we want to harm anybody, pero podemos interferir en lo que Dios quiere but we hacer. could interfere in what the Lord wants to do. Yo creo que con eso terminamos. And with that, I think we're done. Con esto terminamos. We're ending with this. No intentemos Let's not try querer alterar, to want to alter, apresurar go ahead or hurry los propósitos de Dios the purpose of the Lord y los planes de Dios. and the plans of God. Si Dios te habló, If God has spoken no to quieras you, adelantar el proceso. let's not want to hurry the process. Espera pacientemente. Let's wait patiently. El salmista dijo, The psalmist said, pacientemente patiently, esperé a Jehová. I waited on the Lord. Se inclinó a mí He leaned towards me y oyó mi clamor. and he heard my Lo plea. más impresionante de ese The versículo most impressive thing of that verse es que la paciencia del salmista is the patience of the psalmist. provocó Provoked que el Padre se inclinara that the Father leaned towards y him escuchara su clamor. and hear his plea. El detalle aquí fue The detail here que la was paciencia del salmista, the patience of the dice, psalmist. pacientemente esperé en It says, Jehová. patiently I waited on the Lord. La paciencia del salmista The patience of the psalmist provocó caused que el Padre se that inclinara the Father would lean y down escuchara su clamor. and listen to his plea. Seamos pacientes. Let's be patient. Dejamos que Dios trabaje. Let the Lord work. No queramos querer ayudar a Dios. Let us not try to help the Lord. A veces queremos ayudar a Dios Sometimes we want to do it so y bad. hacemos que metemos la cuchara. And what we do is we put in our Y own dañamos el spoons plan and completo. mess up the whole plan. Así que mi hermano, si esta palabra So if this word te bendijo, has blessed you, te trajo algo en ti, has brought something to you, despertó algo en ti, woke something in te you, mostró algo en ti, showed something in te you, respondió una pregunta que tú responded a tenías, question that you had, dale gracias al Padre. give thanks to the Lord. Dile gracias, Señor, Say thank you, Lord. porque esta palabra Because this word fue esencial was essential en este tiempo en mi vida, in this time in my life, como lo fue para la mía. as it has been to mine. Así que te invito en este momento So I invite you in this a que moment tú traigas tu cosecha, for you to bring your que tú harvest, puedas traer tu siembra a esta that you casa, bring your seed to this house, donde nosotros venimos where we come y ayudamos and we help a la comunidad the community, y somos una tierra fértil and we are fertile ground, donde nuestro único propósito where our only purpose es bendecir a otros is to bless others con lo que somos bendecidos. with what we have been blessed. Puedes hacerlo a través de Cash App We have 4 ways of giving. y lo puedes hacer a través de Zelle, It's going to be through Cash App, Zelle, PayPal y PayPal, PushPay. and PushPay. Así que hágalo Do it electrónicamente en este momento. electronically in this moment, Así que así como recibió, just how you have received. así que traiga su cosecha. Bring your harvest. Siembra en esta casa. Sow in this house. Es una tierra fértil. It's a fertile ground. Así que damos las gracias por este momento. Thank you for this moment. Gracias por esta noche. Thank you for the night. Gracias por estar este tiempo conmigo. Thank you for sharing this time Si with no has us. compartido este live, If you haven't shared this te live, invito a que lo hagas. I would invite you to do it. Así que queremos verte este próximo We sábado want to see you next en nuestro Saturday servicio in our a las service 6 de la tarde. at 6 o'clock. Queremos verte allí. We want to see you there. Dios te God bendiga. bless you. Dios te guarde. Ha Blessings. sido el pastor Anthony. Has been Pastor Anthony Y Elder Tammy. and Elder Tammy. Bendiciones. Dios les bendiga. Blessings. God En bless. el nombre de Jesús. Amen.